Buenas tardes nuevamente a todos los que han ingresado. ¿Me, me indican por favor si se me escucha? No, no. ¿Me indican por favor si me escucha? Ya, perfecto. Gracias. Entonces, ya hemos dado nuestro tiempo prudente para que se puedan registrar su asistencia y hemos pasado más o menos unos 12 minutos de las 2 de la tarde. Vamos a iniciar nuestra telecapacitación el día de hoy. Como les comentaba, bienvenidos al tercer día del curso Fortalecimiento de la Atención por Telesalud. Según nuestro cronograma, nos corresponde trabajar hoy día 19 de abril del 2023, lo que es teleconsulta, teleorientación, telemonitoreo y teleinterconsulta, que son los servicios que se brindan a través de telemedicina. Entonces, lo que vamos a ir desarrollando el día de hoy, la parte teórica y la parte de lo que es registro HISMINS y lo que es registro FUA. Ya vamos a ir viendo los servicios de telemedicina, recordarlo siempre que estos están en el decreto legislativo 1490, que son 4 servicios: el servicio de teleconsulta, el servicio de teleorientación, el servicio de telemonitoreo y el de teleinterconsulta. Entonces vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Antes de iniciar, vamos a hablar un poquito también sobre la Red Nacional de Telesalud. Todos los establecimientos que brindan los servicios de telesalud progresivamente han ido ingresando a esta red nacional de telesalud, ¿no? La red nacional de telesalud les hace una evaluación a los establecimientos para ver si tienen las condiciones de ingresar a esta red, ¿no? Les mandan un formato, se hace la evaluación, se mide la capacidad del internet del establecimiento, verifican su velocidad, verifican si tienen equipamiento, verifican en qué zona se encuentran y posterior a ello los invitan a participar de la Red Nacional de Telesalud. De repente ya muchos establecimientos han sido invitados y están dentro de lo que es la Red Nacional de Telesalud, incluso hacen una ceremonia para que ustedes puedan ingresar a esta Red Nacional de Telesalud. Nos indican a nivel nacional que ya hay más de 2.100 IPRES inmersas en esta red nacional de telesalud. También se cuenta con 5 PIAs, que son plataformas itinerantes, que también están inmersas en esta red nacional de telesalud, y más de 2.000 profesionales que trabajan dentro de estas IPRES. Entonces, ¿qué es la Red Nacional de Telesalud? El conjunto de IPRES, universidades y otras instituciones públicas y privadas que realizan actividades vinculadas a telesalud, articuladas funcionalmente bajo la conducción del Ministerio de Salud. ¿Ya? Entonces, todas ellas forman la Red Nacional de Telesalud. Entonces, vamos a ir viendo ahora sí cada una de las atenciones de telemedicina. Tenemos la primera atención, que es el servicio de teleconsulta. ¿Qué nos dice del servicio de teleconsulta? Nos dice que es la consulta a distancia que se realiza entre un profesional de salud en el marco de sus competencias y una persona usuaria, ¿no? Mediante este uso de las tecnologías de informática y comunicación, ¿no? Con fines de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos, según sea el caso, siempre cumpliendo con las restricciones reguladas a las prescripción de medicamentos y demás disposiciones que determina el Ministerio de Salud. Entonces, trabajamos con una consulta presencial y la teleconsulta viene a ser una consulta del profesional a distancia, ¿ya? Consulta de un profesional a distancia. ¿Qué va a utilizar? Nos dice el uso de las TIC. Entonces, ¿qué veíamos el día de ayer que era las TICs? Todo lo que era la tecnología, ¿no? Por ejemplo, que podemos ver en la imagen, que el usuario le está comunicando cuáles son los malestares al profesional médico, ¿no? Le está indicando cuáles son sus malestares. Entonces, está atendiendo a la paciente no de forma presencial, sino a través de un medio tecnológico que en este caso vendría a ser la laptop, ¿no? Entonces, lo mismo, entonces la teleconsulta viene a ser la atención que brinda el profesional de salud al usuario a distancia. Ya lo podemos hacer a través de un teléfono celular, a través de una videollamada, a través de una plataforma, como lo podemos ver aquí en la imagen. Entonces, esa es la
teleconsulta. ¿Qué formato se utiliza para realizar la teleconsulta? Vamos a verle el día de mañana. Esta teleconsulta se registra en la plataforma Teleatiendo. Y cuando yo registro mi atención en esta plataforma Teleatiendo, yo voy a tener un formato que es el formato único de atención. Ese formato único de atención, en la parte de solicitud, va a tener 3 espacios, donde indique si esto es una teleorientación, si este es un telemonitoreo o si es una teleconsulta. En este caso, como se ha realizado una teleconsulta con este paciente, mi formato único de atención me va a salir marcado con una X en la parte de teleconsulta. Van a ir los datos, eso es como una historia clínica del paciente. Ya van a ir los datos del paciente, va a ir su resumen de la solicitud, su breve resumen clínico, la descripción del caso, el tratamiento actual, el motivo de la teleconsulta, los datos de la IPRES consultora, los diagnósticos, las recomendaciones que se han brindado para este paciente. Entonces, este formato, que es como la historia clínica del paciente, vamos a ver lo que la podemos guardar en una microforma, podemos guardarla de forma digitalizada, o podemos imprimirla y colocarla, ¿no? Lo que se está haciendo actualmente es imprimirla y colocarla en la historia clínica, ya que este formato también pasa a la evaluación de PCPP, ¿no? Porque también se le genera un FU, así su paciente CIS. Entonces va a verificar el área del CIS, va a verificar que en un PCPP esté la atención del paciente en la historia clínica. Entonces, este formato que nos va a generar la plataforma Teleatiendo, tenemos que imprimirlo, firmarlo. En la parte de abajo van a aparecer los datos del profesional, van a aparecer todos los nombres completos del profesional y vamos a sellarlo y firmarlo. Y va a registrarlo en la historia clínica. Entonces, este es mi FUAT, este es mi formato de atención. No hay que confundirlo con el FUA, ese es mi formato de atención. Una vez que se ha tenido el formato de atención, tenemos, por ejemplo, aquí un modelo de registro de GIS. Este modelo de registro de GIS va a quedar así como un modelo porque también esto se va a registrar automáticamente cuando yo registre el diagnóstico de mi paciente aquí en la parte del diagnóstico, inmediatamente eso se va a registrar a mi GIS MINSA. Entonces, por ejemplo, si lo hiciera de forma manual, si yo tengo un FUAT y lo hago de forma manual, tengo que hacer también de manera manual mi GIS. Entonces, lleno todo lo que corresponde a mi GIS. Este paciente lo he atendido a través de una teleconsulta. En el caso del médico, que es el que maneja más la teleconsulta, ya que en la teleconsulta puedo yo prescribirle una medicación. Entonces, este paciente tenía cefalea, tenía una hipertensión, una cefalea como definitivo, una hipertensión como presuntivo. Estoy presumiendo que su cefalea es a causa de su hipertensión. Y le he hecho una evaluación a través de la teleconsulta en línea. Entonces, tengo ahí 2 diagnósticos, definitivo, presuntivo, el diagnóstico CIE-10 que corresponde. En el caso de teleconsulta, teleorientación, el servicio de telesalud que yo le brinde o de telemedicina que yo le brinde, en este caso al paciente, siempre va a ser como definitivo, ¿ya? No es que yo la primera vez le pongo presuntivo, la segunda definitivo y la siguiente repetitivo, no. En este caso siempre van a ser definitivos. Le coloco teleconsulta en línea, definitivo, y el código de teleconsulta en línea 99499.01. ¿Ya? Esto siempre y cuando lo haga manual. Y si no, esto van a verlo registrado ustedes mañana, el día de mañana que vamos a trabajar la plataforma Teleatiendo, van a verlo registrado ya en la plataforma Teleatiendo. Entonces tenemos aquí otro modelito de teleconsulta, por ejemplo, en GISMINSA. Tenemos que hemos hablado con un adulto mayor. ¿Cuál ha sido su problema de este adulto mayor? Caída del adulto mayor en vivienda, dice. Entonces le hemos hecho una atención a este paciente porque se cayó este adulto mayor en su vivienda. Entonces les hemos hecho una teleconsulta en línea igual, el código CIE-10 de la caída del adulto mayor y que esta atención se realizó a través de una teleconsulta en línea. Colocamos el código 99499.01. ¿Cómo vamos a registrar nuestro FUA? En la plataforma Teleatiendo también, con toda la información que yo registré en mi FUAT, con toda esta información que yo he registrado aquí, si yo registro correctamente este FUAT en mi plataforma, automáticamente esto se me va a generar correcto. Y mi FUA también se me va a generar correctamente.
Entonces tenemos aquí un modelo FUA, este paciente, supongamos que este paciente es un paciente cis, entonces si es paciente cis, me va a generar un FUA. ¿Cuál va a ser la diferencia? Ustedes pueden ver aquí que tiene todos los datos de un FUA convencional, ¿no? Pero ¿cuál va a ser la diferencia al momento de registrar? Es que voy a poner personal que atiende, código de la oferta flexible, va a ir telesalud. Voy a registrar esto de telesalud si lo hiciera de forma manual. Si no, van a verlo ustedes que sale así en la plataforma. Ya todos los datos y cuál es el código prestacional que se me va a generar por hacer una teleconsulta. Es el código prestacional 056. ¿Ya? Entonces, y en la parte posterior del FUA me va a indicar que es una teleconsulta. Entonces, este FUA, como les digo, va a generarse automáticamente de la plataforma, que es lo que vamos a ver mañana. Pero si lo hicieran de forma manual, tenemos 3 pasos. Primero, llamamos al paciente, le hacemos el FUAT, registramos nuestro GIS y registramos nuestro FUA, que esos son los procedimientos que lo podemos hacer de forma manual, pero lo ideal y lo que requiere el MINSA es que trabajemos a través de la plataforma Teleatiendo. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué es una teleorientación. Entonces ya hemos visto qué es una teleconsulta. Ahora vamos a realizar una teleorientación. ¿Qué es una teleorientación? Nos dice el decreto legislativo 1490, nos dice que es el conjunto de acciones que desarrolla un profesional de la salud mediante el uso de las TIC, ¿no? Para proporcionar a la persona usuaria de salud consejería y asesoría con fines de promoción de la salud, prevención, recuperación, rehabilitación o rehabilitación de las enfermedades. Entonces aquí hablamos también de un profesional de la salud, ¿ya? No dice médico, no dice odontólogo, no dice enfermera, dice profesional de la salud. Entonces hablábamos que una teleconsulta lo hace un profesional de salud, una teleorientación también lo hace un profesional de salud. Entonces es la misma comunicación a distancia con mi paciente, pero ¿qué le voy a proporcionar? En este caso, en el caso anterior de la teleconsulta, le hacíamos una consulta a distancia. En este caso, para la teleorientación, solo le voy a proporcionar consejería y asesoría, que es lo que le voy a brindar al paciente. No voy a hacerle una atención, no le voy a dar medicación, solo le voy a dar consejería y asesoría. Por ejemplo, si es inasistente a sus controles, si es una gestante que no viene a su control, si es una paciente de planificación, si es un niño que no viene a sus vacunas, yo necesito trabajar con él lo que es asesoría y consejería para indicarle al padre, madre de familia la importancia que tiene la inmunización de su niño, para explicarle a la gestante la importancia de hacerle sus controles para el desarrollo de su embarazo. Entonces, todas esas consejerías y asesorías que yo le voy a brindar al paciente, lo voy a hacer a través de una teleorientación. Tenemos la definición que nos dice que es el conjunto de acciones que desarrolla un profesional de salud mediante el uso de la tecnología para proporcionar consejería y asesoría, lo que decíamos, ¿no? Entonces vamos a encontrar que tenemos teleorientación síncrona y teleorientación asíncrona. El día de ayer veíamos que era síncrona, que era en tiempo real, y la asíncrona, que era en tiempo diferido. Entonces vamos a ver, vamos a juntar el formato de atención integral junto con lo que es teleorientación y telemonitoreo, porque hemos estado leyendo la normatividad y hay una normativa que es la 265, donde nos informan sobre la atención de telemonitoreo y teleorientación, que es el mismo formato FUAT, ¿no? Entonces vamos a ver la parte teórica y vamos a ver después el formato. ¿Qué nos dice en el caso de telemonitoreo? Es la monitorización o seguimiento a distancia de la persona usuaria en la IPRES, en este caso en los establecimientos de salud, en la que se transmite la información clínica de la persona usuaria y, si el caso lo amerita según criterio médico, también los parámetros biomédicos y exámenes auxiliares como medio de control de su situación, ¿no? Dice medio de control. Vamos a controlar el diagnóstico de este paciente. Nos indica la normatividad si se puede o no incluir la prescripción de medicamentos de acuerdo al criterio médico y según competencias de otros profesionales de la salud. Entonces, yo puedo hacer un monitoreo al paciente, puedo prescribirle algún medicamento o también solo puedo hacer el monitoreo
diagnóstico. Para en caso diferenciar los telemonitoreos de las teleorientaciones y de las teleconsultas, el telemonitoreo es la comunicación que yo voy a tener con el usuario, con un usuario ya diagnosticado en el establecimiento de salud. Por ejemplo, un paciente diabético, un paciente hipertenso, un niño con anemia, un paciente de salud mental que yo estoy haciendo el seguimiento, de repente soy psicólogo y estoy haciendo el seguimiento de este paciente de salud mental porque ya tienes un paciente esquizofrénico, es un paciente con depresión, es un paciente de dental, por ejemplo, que tenía un proceso inflamatorio, no sé, con un proceso que hay que hacerle el seguimiento para saber cómo está su inflamación, cómo pasó su proceso de infección, necesito hacerle un seguimiento a este paciente. Entonces, todo el seguimiento que yo hago a un paciente ya diagnosticado en mi establecimiento de salud es el control que yo le voy a hacer, puedo realizarlo a través de telemonitoreo. ¿Ya? Nos dice que es la monitorización, esa es su palabra, ¿no? Monitorización o seguimiento a distancia de la persona usuaria en la IPRES y las que transmite la información clínica de la persona, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice también la directiva? Que el teleorientador es un profesional de salud con título registrado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales del Perú, que está colegiado y habilitado en el colegio correspondiente para ejercer la profesión, ¿no? Y de la especialidad. Si tenemos algún especialista, también tiene que estar en su colegio registrado la especialidad, que atiende, responde y emite las recomendaciones a la población en general. Entonces, esas son las condiciones de un teleorientador. No dice que un teleorientador es quien responde, emite las recomendaciones a los usuarios de salud respecto a la pertinencia de continuar con el aislamiento social obligatorio, en este caso cuando estábamos dentro de lo que es el COVID, o acudir al establecimiento de salud más cercano a informar a la DIRIS Jerezas, la que haga a sus veces la necesidad de referir al paciente a un hospital priorizado. Entonces, en caso de declaratoria de emergencia nacional, nos dicen que se deben realizar servicios de teleorientación y telemonitoreo de manera obligatoria de acuerdo a su capacidad resolutiva, ¿no? Entonces, en caso de estados de emergencia, ya no es que si lo puedo hacer, le debo hacer, es de manera obligatoria, ¿ya? Se debe asegurar la privacidad y seguridad de los datos del usuario de salud, siempre trabajar con la seguridad de los datos del paciente. La IPRES que genera un registro de atenciones para los pacientes que se atienden por los servicios de teleorientación. Va a imprimir el formato que decíamos, ¿no? El formato del FUAT, va a firmar este FUAT, puede digitalizarlo y permanecer almacenado como microforma digital en el software de los servicios de telemedicina o lo que se está realizando ahora en la historia clínica de la IPRES. Algunas precisiones generales, también tenemos que el telemonitoreo es realizado, como dice, por los profesionales, ¿no? Siempre repitiendo los profesionales de salud, porque a veces decimos, no, solo es para un solo profesional, para una sola categoría, no, para todos los profesionales de salud, a fin de realizar el monitoreo o seguimiento respectivo, pudiendo tomar a base los padrón, ¿no? Dice que para el monitoreo podemos tener base nuestros padrones nominales de niños, nuestros padrones nominales de gestantes, nuestros listados de usuarios de planificación familiar, el listado de pacientes diagnósticos crónicos como hipertensión, diabetes, nuestros pacientes para TBC, para hacerles un monitoreo, o considerando otra fuente de información que disponga el establecimiento de salud. En la teleorientación y telemonitoreo, la comunicación puede ser a través, que decíamos, de una llamada telefónica, de una videollamada o de un medio de comunicación que se disponga en ese momento, ¿no? Vamos a llenar nuestro formato único de atención de teleorientación o telemonitoreo, que es el FUAT, el cual luego, brindada la atención, será archivado en la historia clínica del paciente. Tenemos también un consentimiento informado y un consentimiento de tratamiento de datos personales. Tenemos ahí, como les decía hace un momento, sobre la Directiva Administrativa 286, que justamente es la directiva que ve lo que es la teleorientación y el telemonitoreo. En esta directiva nos da el modelo de FUAT. El modelo de FUAT lo tenemos aquí, vamos a verlo un poquito más grande. Aquí está el modelo de FUAT, que es el que le decía que la misma plataforma les exporta al momento de registrar su formato
o su atención en la plataforma Teletienda. Entonces veíamos que tenía todos estos datos, datos del paciente, el resumen de la solicitud, el breve resumen clínico del paciente, tenía el motivo de la teleorientación, los datos de la IPRES, el diagnóstico que tenemos del paciente, las recomendaciones y los datos del teleorientador. Tenemos un formato de consentimiento informado, que es el formato que hacemos llenar a nuestro paciente, si es que tenemos la oportunidad de ir que vaya este paciente a nuestra IPRES, ¿no? Tenemos también el formato de consentimiento de datos personales. Y aquí tenemos unos ejemplos de algunas actividades que se venía trabajando cuando realizábamos cuando estábamos en el estado de emergencia en lo que es COVID, ¿no? Veníamos trabajando, por ejemplo, ¿qué dice que puede trabajar el médico? Lo que es telemonitoreo de pacientes con patología crónica, puede hacer telemonitoreo de gestantes y niños con anemia, puede hacer telemonitoreo de pacientes sospechosos y confirmados de COVID, ¿no? Como les decía, que veníamos trabajando en el área de COVID. Teleorientación sobre riesgos y daños de IRAS, EDAS, TBC, hipertensión, cáncer, discapacidad, alimentación. Le puedo dar teleorientación para la prevención del COVID al paciente también o cualquier otra enfermedad, ¿no? El cirujano dentista, ¿qué es lo que estábamos trabajando con el cirujano dentista? La teleorientación en salud bucal, el telemonitoreo a pacientes que presentan patologías en la cavidad bucal y otras actividades. Las enfermeras, ¿qué estaban trabajando las enfermeras? La teleorientación en CRET de inmunizaciones, el telemonitoreo en niños para CRET de inmunizaciones, la teleorientación a madres, padres o cuidadores de niños en suplementación preventiva. El servicio de obstetricia que podría trabajar, la teleorientación a pacientes de salud sexual y reproductiva, lo que vemos en planificación familiar, el telemonitoreo a usuarias de planificación familiar, el telemonitoreo a gestantes y puérperas utilizando el padrón nominal de su jurisdicción para la supervisión de embarazo y para la coordinación de atención presencial en el caso sea necesario. Tenemos también el servicio de nutrición, que puede brindar el servicio de teleorientación nutricional a pacientes con sospecha y diagnóstico COVID o cualquier otro tipo de enfermedad, teleorientación nutricional a gestantes y niños con anemia, teleorientación a madres, padres o cuidadores de niños menores de 36 meses que están consumiendo su suplementación preventiva, ¿no? Psiquiatría y psicología, ¿qué puede brindar? ¿Qué servicios de telemedicina puede brindar psiquiatría? Tenemos el telemonitoreo a pacientes de la estrategia de salud mental, el telemonitoreo y apoyo psicológico a pacientes sospechosos y confirmados por COVID, la teleorientación y apoyo psicológico para la prevención del COVID, ¿no? O teleorientación y apoyo psicológico para cualquier otro tipo de diagnóstico que tuvieran en el área de salud mental. El trabajo social, el trabajador social, ¿qué es lo que puede hacer el trabajador social? También, ¿no? Es un profesional. Puede hacer teleorientación en temas sociales a pacientes, telemonitoreo y apoyo social a trabajadores del establecimiento y o familiares afectados por coronavirus o por cualquier otro tipo de enfermedad, ¿no? Tenemos trabajadores de repente con algún tipo de cáncer y tenemos sus familiares que están afectados, el mismo trabajador que está afectado psicológicamente, ¿no? O incluso el, está afectado socialmente. Entonces puede el trabajador social trabajar, el psicólogo trabajar con esas mismas personas, ¿no? Teleorientación, en el caso de terapéutico físico, que también es otro profesional, puede hacer una teleorientación sobre riesgos y daños a pacientes con discapacidad, telemonitoreo a pacientes continuadores, teleorientación para la prevención de COVID y pacientes con discapacidad. Entonces tenemos ahí un ejemplo de cada uno de los trabajadores, ¿no? Podemos de repente tener algunos profesionales más y también otras actividades que pudiéramos tener, también podemos incluirlas dentro de la profesión de cada uno. Se tiene a nivel nacional un manual de registro y codificación GIS, que es de atención de salud en el servicio de telemedicina. Este manual de registro y codificación ustedes la pueden encontrar en cualquier plataforma de Google, encuentran este manual de registro y codificación GIS y van a encontrar cómo se registra en el GIS MINSA, ¿no? Pero incluso, como les digo, esto salió incluso este manual en el inicio de lo que es la plataforma Teletienda. Ahora la plataforma Teletienda tiene toda la información que está en el sistema,
que ya no requieres hacer nada físico. Pero este manual ya nos daba los códigos. ¿Qué códigos voy a utilizar para cada uno de los servicios? Me decía que teleconsulta en línea voy a utilizar el 99-499-01. Que una teleorientación síncrona voy a utilizar el 99-499.08. Si voy a brindar una teleorientación asíncrona, voy a utilizar el código 99-499-09. Si voy a hacer un telemonitoreo, voy a necesitar este código que es el 99-499.10. Si voy a hacer una teleinterconsulta síncrona, voy a utilizar el código 99-499.11 y si es asíncrona, .2. ¿Ya? Entonces, son los códigos que más utilizamos. Este de acá de teleconsulta en línea, este de telemonitoreo, este de teleorientación síncrona y teleinterconsulta síncrona. Ya de repente a veces por error, que también hemos visto en el transcurso de los meses, es de que lo ingresan, le dan al digitador estos códigos y el digitador colocó por error o de repente no vio bien la letra que ustedes registraron. Es por eso que ahora ya es en, directamente en la plataforma, porque si lo hacen manual, cometen este tipo de errores, ¿no? Digitan una teletomografía fuera de línea, servicio que no brindamos actualmente en Tacna. Puede registrar también una teleecografía, que tampoco brindamos este servicio, pero por error digitación ocurre y está pasando esto, ¿no? Entonces, por eso es mejor manejar la plataforma Teleatiende. Entonces, ya no, actualmente nos viene pasando porque trabajamos con teleinterconsulta de manera manual y encontramos todavía esos errores, ¿no? En vez de colocar el 11, colocan el 7, el 6, el 5 y estamos perdiendo nuestros indicadores de convenio por este tipo de errores, ¿ya? Entonces hay que tener en claro bien los códigos que nos corresponde para cada uno de los servicios de telesalud que hemos brindado, ¿no? Entonces veíamos los códigos de teleorientación, el 99-499.08, si es asíncrona el 09 y si es un telemonitoreo .10. El diagnóstico CIE-10 del paciente va vinculado al motivo de la teleorientación o el telemonitoreo en caso corresponda. Las actividades realizadas durante la teleorientación o telemonitoreo, según consejería u otras actividades, mantienen la codificación GIS-MINSA según manuales GIS establecidos por etapa y o estrategia sanitaria, ¿no? Si yo vengo trabajando con mi estrategia sanitaria de alguna manera, mi registro, este mismo registro tiene que estar incluido en la plataforma Teleatiende. El código de teleorientación o telemonitoreo según corresponde. Tenemos la codificación GIS-MINSA de teleorientación. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una teleorientación, perdón, de una etapa de vida niño. Una teleorientación, por ejemplo, ahí tenemos una atención integral del niño, que le damos a este niño menor de 1 año, lo que es consejería de lactancia materna, y le hemos realizado a través de una teleorientación. ¿Cómo registramos nuestro FUA? Decíamos que registrábamos en oferta flexible telesalud y el código que me va a generar la plataforma, en el caso de una teleorientación, es un código 909. En la parte de CIE10 siempre debemos trabajar con lo que es CIE10. En la parte del GIS nos dice atención y consejería. Esos no son CIE10, es por eso que no podemos colocarlos como CIE10, si no son actividades. Entonces aquí necesitamos trabajar con CIE10 porque en la plataforma que vamos a revisar la mañana van a darse cuenta que necesitan un CIE10. Entonces hemos ido trabajando con algunos CIE10 de manera general, que es consulta para atención y supervisión de salud de otros niños, que es Z762, ¿no? Para trabajar con un CIE10 de manera general. Y en la parte de procedimientos sí ya le estamos colocando lo que es la consejería de la lactancia y lo que es la teleorientación síncrona. ¿Ya? Entonces siempre en el FUA, en la parte posterior, cuando ustedes vean en la plataforma, va a generarse que es a través de una teleorientación síncrona. Por ejemplo, aquí tenemos otro de los ejemplos en etapa de vida adolescente. Tenemos la consejería en orientación de salud sexual y reproductiva, la consejería para el autocuidado y esto se ha dado a través de una teleorientación síncrona, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, ambas son consejerías, no son CIE10, necesitamos trabajar con un CIE10. ¿Qué CIE10 hemos utilizado para esos
La etapa de adolescente hemos utilizado persona en contacto con los servicios de salud en otras circunstancias especificadas en Z768 para trabajar el CIE 10 y corresponde después trabajar con las consejerías. Entonces, en el campo de consejerías ya va la Consejería de Salud Sexual y Reproductiva y esto se ha brindado a través de una teleorientación síncrona. Tenemos otro ejemplo en la etapa de vida adulto, el tamizaje de salud mental, la Consejería de Salud Mental, y se ha hecho a través de una teleorientación síncrona. ¿Qué CIE 10 podemos utilizar? Z918, que es un CIE 10 de manera general, y dentro de ello vamos a colocar también las consejerías de prevención de riesgo de salud mental y la teleorientación que se ha brindado a través de una teleorientación síncrona. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de lo que es el adulto mayor. Problemas relacionados con la dieta y hábitos alimentarios inapropiados, consejería integral y teleorientación síncrona. Entonces, estos problemas relacionados con la dieta y hábitos alimentarios sí es un CIE 10, entonces sí podemos trabajarlo como CIE 10, que es Z724, y vamos a darle la consejería, ¿no? La consejería de medida preventiva y provisión de intervenciones de reducción de factores de riesgo y la consejería nutricional de alimentación saludable. Y esto a través de una teleorientación asíncrona. Inmunizaciones también, ¿no? Consejería en inmunizaciones. Vamos a darle consejería en inmunizaciones, la importancia de las inmunizaciones a nuestro paciente a través de una teleorientación. Le colocamos la consejería en inmunizaciones y teleorientación síncrona, y en la plataforma necesitamos buscar un CIE 10. Hemos buscado, por ejemplo, estos efectos adversos de vacunas, sustancias biológicas no especificadas, para poderle dar la consulta al paciente. En este caso, la consejería. Consejería de inmunizaciones a través de una teleorientación. Ahora vamos viendo lo que es GIS-MINSA para un telemonitoreo. Todo lo que estaba aquí atrás era para teleorientación, ¿no? Como es un registro en teleorientación. Ahora vemos codificación de telemonitoreo. Por ejemplo, tenemos, como decíamos, que el paciente para telemonitoreo es un paciente que ya tiene un diagnóstico en el establecimiento de salud. Entonces es un paciente, por ejemplo, con hipertensión arterial y es un paciente con diabetes mellitus. Entonces le he realizado un telemonitoreo a este paciente. ¿Qué código me va a exportar la plataforma? Me va a decir que es código flexible y el código prestacional va a ser el 910. Ya veíamos 909 para teleorientación y 910 para telemonitoreo. Entonces tenemos aquí los dos diagnósticos del telemonitoreo y en la parte de atrás el médico, en este caso en un telemonitoreo, le ha prescrito medicamentos. Entonces le ha prescrito sus medicamentos. ¿Y por qué medio se ha prescrito sus medicamentos? Por el 99.499.10, que es un telemonitoreo. ¿Ya? En el caso de telemonitoreo sí vamos a tener topes en el caso de FUAS. Entonces, ¿cuáles son los topes según regla de consistencia número 13 que nos indica el CIS? Es una al día, puedo yo hacer todos los días un telemonitoreo al paciente. Tengo, en el caso, 5 al mes. Entonces, ¿cuántos? Puedo hacerlo quincenal, puedo hacerlo semanal. Entonces, lo mínimo que de repente que lo haga es de manera semanal porque me va a permitir 5 al mes. Ya, yo puedo hacerlo todas las semanas un telemonitoreo y tengo 4 al mes y de repente tengo una media semana ahí, entonces 5. Hasta el 5 al mes me va a permitir. Si yo hago 6, 7, 8, ya me van a rebotar las siguientes. Ya, entonces 5 al mes y 24 al año. Entonces, ¿qué nos está dando una proporción? De aproximadamente 15 días es que yo puedo hacerle el monitoreo a mi paciente. Cada 15 días, puedo hacer mensual, puedo hacer cada 2 meses, puedo hacer trimestral. Ahí en este caso sí ya sin ningún problema. Entonces, este es el tope a considerar para lo que es telemonitoreo. Tenemos un caso de telemonitoreo con pacientes COVID, que es lo que veíamos anteriormente también, ¿no? COVID virus identificado, infección de vías agudas respiratorias inferiores, telemonitoreo, y colocamos el 99499.10. Este lab no es de forma obligatoria, por eso está en este colorcito, no es de forma obligatoria, pero si gustan ustedes pueden verificar
el tipo de, la cantidad de telemonitoreos que le han hecho, ¿no? Primer telemonitoreo, segundo telemonitoreo, tercer monitoreo, para que vean ustedes el seguimiento de la cantidad de telemonitoreos que van realizándole a este paciente, ¿no? Tenemos aquí un modelo también lo que es en el área de psiquiatría o en el área de salud mental, ¿no? Tenemos un paciente esquizofrénico que ya es como diagnóstico como en este caso repetitivo, le hemos hecho una consejería en salud mental y esto se ha dado a través de telemonitoreo. Entonces, este paciente que ya tiene un diagnóstico en un establecimiento de salud mental, yo voy a hacerle su seguimiento y le he hecho a través, su seguimiento lo realizo a través del telemonitoreo. También tenemos, una vez ya conocido lo que es la teleconsulta, el telemonitoreo y la teleorientación, también tenemos algunas principales limitaciones para brindar estos servicios, ¿no? ¿Y cuáles son estas limitaciones? Por ejemplo, en casos de emergencia y urgencia, que van a tener que ser derivados o referidos de inmediato, ¿no? No lo voy a poder hacer una atención a distancia porque tengo que referirlo de inmediato al paciente. Pacientes que al momento del enlace requieren un examen físico o un examen médico de apoyo para determinar su condición existente. Por ejemplo, el cardiólogo, ¿qué me va a decir el cardiólogo? Que necesita de repente un EKG y no lo voy a poder hacer la atención a distancia si no tengo el EKG del paciente. De repente el dermatólogo me va a decir que sí necesita, o el cirujano, ¿no? Que ya necesita este paciente ir de forma presencial porque necesita operarse a este paciente y no lo voy a poder hacer a través de la distancia, ¿no? Entonces, algunas limitaciones tenemos para poder brindar ese servicio en esos casos. También pacientes que no cuenten con acceso a internet o telefonía, ¿no? Sabemos que este servicio yo lo brindo a distancia a través del teléfono o a través de internet, o si no, así no tiene ninguna de esas dos condiciones, no voy a poder llamarlo por teléfono, no voy a poder comunicarme a distancia con él. Factores técnicos que impiden la atención idónea también y otros que no garanticen la atención adecuada y segura del paciente. Ahora, por último, vamos a ver el proceso de teleinterconsulta, que sería el cuarto servicio de telemedicina. Tenemos, ¿qué es el proceso de teleinterconsulta? Es la consulta a distancia mediante el uso de la tecnología informática y comunicación que realiza un personal de salud a un profesional de la salud, ¿no? Acá ya no hablamos solo de un profesional, sino habla de un personal de salud. Entonces, al hablar de personal de salud, ¿quiénes estamos incluyendo? A los técnicos también, ¿no? Porque el técnico es un personal de salud. Entonces, ellos también pueden realizar el servicio de teleinterconsulta. A diferencia de los tres servicios anteriores, hablábamos solo de profesional de salud. Entonces, en este caso, nos dice un personal de salud a un profesional de salud para la atención de una persona usuaria, pudiendo esta o no estar presente, con los mismos fines, ¿no? Siempre trabajamos lo que es telemedicina con el fin de la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos, según sea el caso, cumpliendo con las restricciones reguladas a la prescripción de medicamentos y demás disposiciones que determina el Ministerio de Salud. Aquí podemos ver el personal que se está comunicando, el personal médico directamente con el endocrinólogo. Esto es el puesto de salud de Gonias y el Hospital Hipólito Unanue. Ya tenemos una foto de nuestra realidad, cómo se está haciendo una teleinterconsulta actualmente. ¿Qué debemos definir en una teleinterconsulta? Debemos definir quién es una IPRES consultante y quién es una IPRES consultora, que eso también lo hemos visto en el primer día en la parte teórica, ¿no? Vamos a repetirlo de nuevo para que nos quede grabado, porque es muy importante identificarme si yo soy IPRES consultante o IPRES consultora, porque vamos a ver que al momento de registrar nuestro GIS, mi lab va a ir diferenciado de una IPRES consultante con lab 1 y una IPRES consultora con lab 2. Entonces necesito saber qué soy yo, quién estoy. ¿Soy IPRES consultante o soy IPRES consultora? Nos dice que la IPRES consultante es la institución prestadora de servicios de salud ubicada principalmente en un área geográfica con limitaciones de acceso o capacidad resolutiva y que cuenta con tecnologías de información y comunicación a fin de acceder a los servicios de telemedicina de una o más IPRES. Entonces, este establecimiento de salud que cuenta con el servicio de internet
cuenta con electricidad, cuenta con equipos de teléfono, cuenta con videollamada, cuenta con su equipamiento, con su información de tecnología y necesita hacer una consulta a otro establecimiento de mayor complejidad resolutiva, es una IPRES consultante. El establecimiento que está más lejano, que no tiene médico, que no tiene enfermera, que no tiene personal y solo está el técnico, es una IPRES consultante porque requiere hacer la consulta a otra IPRES consultora. ¿Ya? ¿Quién es una IPRES consultora? Es la IPRES registrada con el Servicio de Telesalud en el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud, RENIPRES, que cuentan también con tecnologías de información y comunicación, ¿no? Que cuenta con su teléfono, que cuenta con internet, que cuenta con electricidad y que brinda el servicio de telemedicina a las IPRES consultantes. Entonces, quien nos da respuesta a nuestra consulta es la IPRES consultora. ¿Quién es el consultante y quién es el consultor? El teleconsultante es el personal de salud que labora en una IPRES consultante, quien solicita los servicios de telemedicina de uno o más teleconsultas de una IPRES consultora. Y el consultor puede ser el médico especialista, puede ser un médico cirujano general u otro profesional. También puede ser teleconsultor un psicólogo, puede ser teleconsultor un nutricionista, puede ser teleconsultor una enfermera, puede ser teleconsultor cualquier otro tipo de profesional que le hagan la consulta, ¿no? Que un establecimiento de salud no tenga este profesional y se le haga la consulta. A un obstetra también. Tenemos establecimientos que no hay un servicio de obstetricia. Entonces le podemos hacer una teleinterconsulta porque mi paciente es gestante y no tengo obstetra. Entonces puedo hacer a través de la teleconsulta a la obstetra para ver cómo voy a atender a este paciente gestante, ¿no? Que no puedo movilizarle y que está dentro de mi establecimiento de salud. Entonces también ese profesional puede ser un teleconsultor. Tenemos algunas definiciones que nos da la resolución ministerial 117 que nos indica que las IPRES implementan y desarrollan el servicio de telemedicina síncrona que permite la comunicación en tiempo real con el médico tratante profesional y personal de salud, siendo de mayor capacidad resolutiva el consultor, como decíamos, quien va a emitir las orientaciones diagnósticas y o terapéuticas al médico tratante, profesional y personal de salud. Y la actividad de medicina síncrona puede programarse con anterioridad por un día y hora determinada. ¿Ya? Tenemos ahí el formato. Cuando yo necesito hacer una teleinterconsulta con cualquier otro profesional, yo voy a tener que llenar un formato FATI. Este formato FATI actualmente no lo tenemos en la plataforma Teleatiendo porque ya hemos tenido una capacitación para que se integre este formato FATI. Entonces ya hay que solicitarlo a nivel del MINSA para que nos puedan ingresar los usuarios, porque va a haber, así como hay una bandeja de entrada para hacer las teleorientaciones en la plataforma Teleatiendo, también se va a incluir una bandeja para teleinterconsultas, pero hay que solicitarlo a nivel nacional para que incluyan a todos los usuarios que van a manejar teleinterconsulta, se les incluya esta bandeja. ¿Ya? Y aparte de ello, en la capacitación hemos tenido algunas diferencias con la información que nos está arrojando la plataforma. Es por ello que todavía no lo venimos utilizando aquí a nivel de Tacna. Y creo que también a nivel nacional todavía no lo venimos utilizando. ¿Ya? Porque necesitan cargar alguna información, necesitan haber el recurso humano, cargar la programación de turnos, que es lo que veíamos en la parte teórica, ¿no? Entonces todavía no se está dando en la parte práctica esto, es por ello que lo que es por teleinterconsulta lo venimos trabajando todavía de manera manual. ¿Ya? Entonces, cuando yo necesite hacer una teleinterconsulta con cualquier otro establecimiento de salud, voy a realizar mi formato FATI de forma manual. Este formato FATI es como lo pueden ver aquí, lo vamos a ver aquí un poquito más grande. Este formato FATI tiene 12 puntos. Los primeros 6 puntos lo va a llenar la IPRES consultante. Si yo estoy en un establecimiento alejado o de menor categoría, voy a hacer la consulta y voy a llenar, ¿no? El nombre de la IPRES interconsultante, dice el nombre de la IPRES, establecimiento de salud o servicio médico de apoyo, y acá coloco, ¿no?
Centro de Salud Vista Alegre, Puesto de Salud 5 de Noviembre, Puesto de Salud Cono Norte, Puesto de Salud Intiorco, el establecimiento de salud que me corresponda, ¿no? El código único de RENIPRES en mi establecimiento de salud, la fecha que solicita la teleinterconsulta, la hora que solicita la teleinterconsulta, los datos del personal de salud, en este caso yo como profesional colocaré mis datos, mi número de colegio, mi fecha de atención de teleconsulta, la hora, los datos del paciente, voy a colocar el nombre y apellido, la edad, el sexo, el número de historia clínica del paciente, qué tipo de seguro tiene. Voy a colocar también la atención del servicio de telemedicina. En este caso voy a colocar si es una atención nueva, si es una atención de control. Un breve resumen clínico. Colocaré aquí los presión arterial, frecuencia cardíaca. Si tengo estos datos del paciente, los voy a registrar aquí. El diagnóstico, cuál es el posible diagnóstico, si tiene un tratamiento actual, si tiene exámenes de apoyo al diagnóstico también mi paciente. Y el motivo de la teleinterconsulta. ¿Ya? Esto lo voy a llenar solo como consultante. En la parte de abajo voy a firmar y lo voy a pasar al personal o al personal de salud que requiera yo que me resuelva esta consulta. La IPRES consultora va a llenar del punto 7 al punto 12. Va a llegarme este formato FATI del punto 1 al punto 6 lleno y vacío del 7 al 2. Entonces la IPRES consultora, yo como profesional voy a llenar los datos. Lleno el nombre de la IPRES, el diagnóstico, las recomendaciones, si es que requiero, si yo que amerito o veo por conveniente que este paciente se tenga que tener una referencia, le colocaré ahí. Si requiere una referencia, los datos del interconsultor y los datos del coordinador de la teleinterconsulta. ¿Ya? Entonces, lleno esos datos, lo firmo, lo sello y se lo paso como respuesta a la IPRES consultante. ¿Qué formato va a estar adicionado a mi formato FATI cuando yo haga como IPRES consultante? También tengo que hacer firmar a mi paciente este formato de consentimiento informado para lo que es la teleconsulta o en este caso la teleinterconsulta. Ya tengo que hacer firmar este consentimiento informado para que el paciente me dé la autorización de poder yo divulgar todo lo que corresponde a su diagnóstico hacia otro establecimiento de salud, en este caso hacia otro profesional. Y el formato de consentimiento de datos personales, que también es el que se les está solicitando, ¿no? Actualmente están incluso solicitándoles este formato de consentimiento informado, y si tienen este de datos, excelente, ¿no? Y si no, solo los dos primeros, sí, de forma obligatoria. ¿Cuál es el registro GIS-MINSA para esta teleinterconsulta? Tenemos aquí los registros. Veíamos que para una teleinterconsulta vamos a utilizar el código 99499.11 para una teleinterconsulta síncrona y el 99499.12 para una teleinterconsulta asíncrona. Entonces aquí tenemos un modelito de cómo vas a llenar tu GIS. En este caso, como decíamos, de la interconsulta sí tenemos que llenar nuestro GIS de forma manual. Entonces coloco el diagnóstico, en el caso de IPRES consultante, coloco el diagnóstico presuntivo del paciente. Si este paciente tiene otro diagnóstico más de fondo, también se lo coloco como repetitivo. Y indico que este diagnóstico ha sido evaluado a través de teleinterconsulta síncrona. Colocaré LAB 1 si soy IPRES consultante, si yo he hecho la consulta, LAB 1 y el código 99499.11. Si yo soy IPRES consultora, si yo he resuelto esta consulta, colocaré el diagnóstico definitivo, si tienen diagnóstico de fondo repetitivo, perdón, y en el caso de teleinterconsulta, el mismo código 99499.11, pero el LAB va a cambiar, el LAB va a ser el LAB 2. IPRES consultante, LAB 1, y quien da la respuesta como IPRES consultora, LAB 2. Si yo
he atendido por teleinterconsulta a un paciente CIS y este paciente CIS, el especialista le ha dado algún tipo de medicación, entonces le ha indicado de repente, vio su diagnóstico, y le ha indicado medicamentos. Yo en mi IPRES, como consultante, tengo que darle el medicamento a este paciente. Entonces, ¿qué voy a generar? Un FUA 056 con Telesalud como IPRES consultante. Colocaré mis diagnósticos del paciente y le voy a dar su medicación o la prescripción de la medicación que le ha dado el especialista, ¿ya? Y voy a descargar esta medicación e indicar que se ha hecho a través de una teleinterconsulta síncrona, que código 99499.11, indicado 1, ejecutado 1, diagnóstico 1. Ya, continuamos. Entonces tenemos aquí, en el caso del teleconsultor, el quien ha resuelto la consulta al teleconsultante, si es un paciente CIS el que ha atendido, va a generar un FUA 907. ¿Cuál va a ser la fecha? La fecha que le va a colocar es la fecha que ha dado la respuesta a la IPRES consultante. Si me hicieron, por ejemplo, el día de hoy, me mandaron una teleinterconsulta, yo le pasé la plataforma Zoom para que nos encontremos el día de mañana a las 10 de la mañana, nos encontramos, nos presenta el paciente y después el día, estamos 19, el día 21, yo le estoy entregando sus resultados, que es su formato FATILA o segunda parte. Ese día 21 recién yo hago este FUA porque es la fecha en que estoy enviando el informe a mi usuario, en este caso a mi teleconsultante, ¿ya? Entonces yo le voy a dar la fecha que se envía el informe, voy a colocar en mi FUA que va a ser el FUA 907 si yo soy teleconsultor. Decíamos como teleconsultante vamos a generar el FUA 056 y teleconsultor 907. Diagnósticos, puedo colocar en la medicina que se le ha indicado, pero en entregado no va nada, no va 0 porque solo se le ha indicado. Y 99499.11 que es a través de una teleinterconsulta síncrona. Con respecto a las fechas que se pueden programar ustedes para realizar las teleinterconsultas, nosotros, la unidad de prestaciones de aseguramiento de salud, les envía vía WhatsApp y vía correo electrónico también a los establecimientos de salud todos los meses la programación de las teleinterconsultas, con la finalidad que se coordinen con las IPRES que quieren ustedes teleinterconsultar, ¿no? Para que coordinen. Tenemos, por ejemplo, las especialidades del 1-4. Se les envía. ¿Qué especialidades prende el 1-4? Tenemos psiquiatría, tenemos gastro, tenemos pediatría, tenemos dermatología, tenemos rehabilitación. Tenemos varios servicios que brindan las especialistas de los 1-4. Entonces, esas fechas que nosotros les damos son las que están programadas. El personal de especialista está programado para que les pueda atender las teleinterconsultas. Por ejemplo, el día de hoy yo tengo un paciente que necesito que sea visto por el psiquiatra. Entonces voy, veo a la fecha, día 20, ¿quién está de turno? Por ejemplo, el día 20 veo que está el psiquiatra. Entonces puedo hacer una teleinterconsulta el día de mañana, que es 20 con el psiquiatra y ya puedo programarme, puedo mandarle su formato FATI y decir que nos podamos reunir el día de mañana para poder trabajar con este paciente y puedo yo invitar al paciente, ¿no? Entonces, con esta finalidad de coordinar, se les envía esta programación de los 1-4, de la misma manera la programación del Hospital Hipólito Unanue. El hospital tiene lo que es un servicio de telesalud completo que brinda de lunes a viernes, por ejemplo, los servicios de pediatría, de reumatología, de gastro, de endocrino, nutrición, cirugía pediátrica y quemados, psicología. Al contrario que nosotros tenemos algunos días
que se brindan los especialistas para telesalud, el hospital trabaja de lunes a viernes, ¿no? Incluso tenemos algunos horarios alternos en otros servicios que son más solicitados, que son ginecología, urología, neurología, psiquiatría, traumatología y medicina interna, ya que también tienen ahí fechas. Por ejemplo, el día 26 va a atender el traumatólogo a través de teleinterconsulta. ¿Qué quiere decir? Que todo el 26 este profesional está programado para realizar el servicio de telesalud. Por ejemplo, todos los lunes y los jueves rotan neurólogos para lo que es telesalud. Psiquiatras todos los lunes y los miércoles voy a encontrar psiquiatras. Por ejemplo, el ginecólogo el día 20, 25 y 27 de este mes está programado para brindar el servicio de telesalud. Entonces aprovechemos todos estos servicios que nos brindan el Hospital Hipólito Unanue, que nos brindan los 1-4 y que también se brindan a nivel nacional. A nivel nacional, por ejemplo, aquí tenemos el Hospital Cayetano Heredia, que brinda en su cartera de servicios teleconsultas o en este caso teleinterconsultas de alergología, cardiología, cirugía plástica, cirugía oncológica, dermatología, gastrogeriatría, hematología, que no tenemos aquí en Tacna, ¿no? Nefrología, que no tenemos también en el hospital, lo tenemos en Tacna, pero no en el hospital. Neurocirugía, oftalmología, oncología médica, otorrinolaringología. Entonces, tenemos otros servicios a nivel nacional que los brindan todos los hospitales a través de sus servicios de telesalud. El Hospital Cayetano tiene su propio correo electrónico de telesalud, tiene sus números telefónicos con quien se pueden coordinar para el servicio de telesalud. Y así lo tienen todos los hospitales, porque hemos visto en la normatividad que todas las IPRES públicas y privadas tienen que brindar lo que es telesalud. Entonces todos tienen su área de telesalud para que puedan brindar los servicios a través de telesalud. Por ejemplo, aquí tenemos el directorio del Hospital Hipólito Unanue y de los establecimientos 1-4. Tenemos quién está encargada de lo que es telesalud en el Hospital Hipólito Unanue, la licenciada Raquel Ceballos Delgado, que de repente ya ustedes algunos la conocen. Entonces, ella es la responsable de telesalud en el Hospital Hipólito Unanue. Si ustedes quisieran comunicarse para hacer una teleinterconsulta con el hospital, puede comunicarse con ella o por su defecto con el técnico Ever, quien es el que nos da las salas, ¿no? Con el que se viene trabajando actualmente las teleinterconsultas. Se comunican a su WhatsApp, le mandan al correo electrónico y le indican que ya se ha sido enviado el formato FATI, el consentimiento informado, a través del correo electrónico para que puedan concretar una cita y se puedan reunir con el especialista. De la misma manera, con los establecimientos de salud, tenemos unas médicos muy proactivas en cada uno de los establecimientos que son las responsables de telesalud. Tenemos a la médico Delia Quispe Romero en San Francisco, tenemos a la médico Caterina Rospillosi en el caso de La Esperanza y médicos de Ciudad Nueva, la doctora Irel Beltrán, ¿no? Entonces, las tres médicos son muy proactivas para poder trabajar con ustedes. Entonces, tienen toda la disponibilidad para poder trabajar lo que es teleinterconsulta con todos los establecimientos que requieran las especialidades que tienen o están fortalecidos sus establecimientos de salud. Aquí tienen los números de teléfono, tienen los correos electrónicos también para que se puedan coordinar con ese personal, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos realizado y hemos visto el día de hoy. Hemos revisado lo que es una teleconsulta, lo que es un telemonitoreo, lo que es una teleorientación y lo que es una teleinterconsulta. El día de mañana vamos a trabajar lo que es la plataforma Teleatiendo. Todo esto que hemos visto de un telemonitoreo, de una teleorientación y una teleconsulta, lo vamos a ver en la misma plataforma. Cómo te va a exportar la plataforma al FUA, cómo te va a exportar un formato FATI en la plataforma, un formato FAT. Vamos a trabajarlo directamente en la plataforma. Entonces, vamos a ir viendo. Ahí está. Estos 4 servicios hemos trabajado el día de hoy. Vamos a ir a ver qué consulta pudieran tener. Pueden registrarla a través del chat, por favor, sus consultas para ir absolviendo. Si tienen alguna consulta con respecto
a lo que es una teleorientación, si no ha quedado claro que es una teleorientación, que es una teleinterconsulta, que es una teleconsulta, que es un telemonitoreo. Por favor, colocar sus preguntas a través del chat para ir resolviéndolas. Recuerden que mañana tenemos el ingreso a la plataforma Teleatiendo y nuestro último examen. Ya mañana se va a tomar nuestro último examen de salida, que es con lo que hemos venido trabajando los 3 días, ¿no? Lo hemos trabajado el lunes, el martes y el día de hoy. Con estos 3 temas que hemos ido trabajando los 3 días, vamos a tomar este pequeño examen, que también va a ser un formulario donde ustedes solo van a tener que marcar y ese sería su examen de salida. Este examen es muy importante porque tiene la cantidad del 50% de toda su capacitación. Ya el primer examen tiene una validez del 30%. Tus asistencias que estén correctamente registradas en los links tienen un porcentaje de 20% y el examen tiene 50%. El link de asistencia, ya está, me están pidiendo el link de asistencia, entonces voy a salir un ratito de la plataforma